Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les intriga, y que a mí personalmente me fascina, la vida de Can Yaman, pero no la que vemos en las pantallas, sino algo más allá, algo que podríamos llamar mi vida sin pensar. Vamos a desentrañar esa faceta suya, esa que quizás no se muestra en las entrevistas o en las series, pero que de alguna manera, define al hombre detrás del personaje. Si aún no están suscritos a este canal, les invito a que le den al botón de suscribir ahora mismo y activen la campanita, porque aquí siempre traemos contenido que les va a encantar. Cuando pensamos en Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente son sus papeles icónicos, su carisma arrollador, su físico envidiable y esa mirada que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Hemos sido testigos de su ascenso meteórico, de cómo pasó de ser un actor turco a una estrella internacional con millones de fans. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese brillo? ¿Qué impulsa a este hombre que parece tenerlo todo? La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vive él realmente? ¿Cómo toma las decisiones que lo han llevado hasta donde está? La frase "mi vida sin pensar" que usamos como título no es literal, por supuesto, pero sí evoca esa idea de una espontaneidad, de una audacia, quizás de una forma de vivir que no siempre se rige por los planes meticulosos que uno esperaría de alguien en su posición. Analicemos un poco el recorrido de Can. Su fama explotó con series como Erkencicus, donde su personaje Candibit se convirtió en un referente de romance y masculinidad. Después de eso el salto a Italia, a producciones internacionales, a un cambio de idioma y de cultura. Esto no es algo que se haga sin pensar. Requiere una valentía tremenda, una voluntad de salir de la zona de confort, de arriesgarlo todo. ¿Podría haber existido un plan maestro detrás de cada movimiento? Quizás. Pero también es posible que haya habido una fuerte intuición, un instinto que le dijera, esto es lo correcto, y él, sin dejarse paralizar por el miedo al fracaso, haya dado el paso. La vida de una celebridad de su calibre está constantemente bajo el escrutinio público. Cada rumor, cada foto, cada declaración se magnifica. Y Can a menudo ha demostrado una capacidad para manejar esta presión de una manera muy particular. A veces parece que simplemente vive su vida, que no se detiene a ponderar cada posible reacción o consecuencia. Esto puede ser interpretado de diversas formas, como una señal de autenticidad, como una muestra de seguridad en sí mismo, o incluso, como lo sugiere nuestro título, como una forma de vivir que prioriza la acción sobre la reflexión excesiva. Pensemos en las decisiones importantes que marcan una carrera. Para Can fue pasar de ser un actor consolidado en Turquía a apostar por el mercado italiano. No es un camino fácil. Implica aprender un nuevo idioma, adaptarse a nuevas formas de trabajar, enfrentarse a un público diferente. Si él hubiera pensado demasiado en las dificultades, en lo que podría salir mal, quizás no habría dado ese salto. La frase "mi vida sin pensar" aquí podría referirse a esa audacia, a esa disposición a lanzarse sin que las dudas te frenen. Es como si en ciertos momentos cruciales, Can decidiera confiar en su instinto y dejarse llevar por el impulso del momento, con la convicción de que las cosas se irán resolviendo sobre la marcha. Y hablemos de su personalidad. En las entrevistas Can Yaman a menudo transmite una energía vital, una sinceridad que puede ser refrescante. No siempre da las respuestas políticamente correctas o las que uno esperaría de un actor que está cuidando su imagen al milímetro. A veces parece que habla desde el corazón, sin filtros excesivos. Esta cualidad, aunque pueda generar controversias, es precisamente lo que atrae a muchos de sus seguidores. Es como si nos dijera, así soy, me gusta vivir la vida con intensidad, sin darle demasiadas vueltas a las cosas. Consideremos el aspecto de la vida personal. Cuando uno se convierte en una figura pública, su vida privada se vuelve un tema de interés general. Las relaciones, las amistades, incluso los hobbies. Can ha mostrado una faceta deportista, una dedicación al ejercicio físico que va más allá de la estética. Es un reflejo de disciplina, sí, pero también podría ser una forma de canalizar energía, de liberarse de tensiones. ¿Cuánto de eso es pensado, y cuánto es una necesidad intrínseca de su ser? Es difícil decirlo con certeza. Pero esa intensidad con la que vive cada aspecto de su vida, ya sea entrenando o actuando, sugiere una persona que no se conforma con lo mediocre, que busca la excelencia y que lo hace con pasión. La idea de "mi vida sin pensar" también puede aplicarse a cómo maneja las críticas o los comentarios negativos.
Algunas celebridades se ven abrumadas por esto, se encierran o se vuelven extremadamente cuidadosas con cada palabra. Khan, por otro lado, parece tener una armadura que le permite seguir adelante. No es que no le afecte, pero su reacción no es la de paralizarse. Es como si procesara la información y luego siguiera su camino, sin permitir que las opiniones ajenas dicten su rumbo de manera determinante. Esto, de nuevo, puede ser una forma de vivir que evita la sobreracionalización, que confía en su propio criterio y en su resiliencia. Ahora, es importante matizar esto. Vivir, sin pensar, en un sentido literal sería imprudente. Nadie llega a la altura de Khan Yaman sin tener una buena dosis de inteligencia, de astucia y de planificación estratégica, aunque sea a un nivel intuitivo. Lo que creo que intentamos capturar con esta frase es esa audacia, esa valentía para tomar decisiones rápidas, para apostar por oportunidades que otros podrían desechar por miedo o por exceso de análisis. Es esa chispa de vamos a hacerlo y ya veremos qué pasa. Imaginen, por ejemplo, cuando se anunció su participación en la nueva producción de Sandokan. Esto supuso un cambio drástico en su carrera, un papel icónico que requiere una preparación física y actoral intensa. ¿Se sentó a analizar punto por punto las implicaciones de este papel? Seguramente sí, pero también es posible que la emoción del desafío, la oportunidad de interpretar a un personaje legendario, haya sido el motor principal. Esa emoción, esa pasión, puede ser la que nos haga actuar, sin pensar demasiado en los obstáculos, sino más bien en las posibilidades. Además, Khan Yaman es conocido por su amor por Italia. Ha declarado en varias ocasiones su conexión con el país, con su cultura, con su gente. Su decisión de establecerse allí, de trabajar en producciones italianas, no parece ser una casualidad. Es una elección vital que, aunque probablemente meditada en ciertos aspectos, también responde a una afinidad profunda, a un sentimiento. Es como si su corazón lo guiara, y su mente luego encontrara la forma de hacer realidad ese deseo. Esto es lo que a menudo llamamos vivir con el corazón, o dejarse guiar por la intuición, que es una forma de no pensar en exceso, sino de sentir. En el mundo de las redes sociales, donde todo es imagen y perfección, la autenticidad de Khan a menudo resalta. No se trata de que no cuide su imagen, claro que sí. Pero hay momentos en que comparte aspectos más personales, más reales, que lo acercan a sus seguidores. Esta vulnerabilidad, esta forma de mostrarse tal cual es, sin pretensiones de perfección constante, también puede interpretarse como una forma de vivir sin estar constantemente pensando en cómo debería ser percibido. Es un acto de confianza en sí mismo y en la conexión que ha creado con su público. La verdad es que la fama, en el nivel en que la experimenta Khan Yaman, es un torbellino. Requiere adaptarse constantemente, tomar decisiones bajo presión y a veces, simplemente confiar en que uno está haciendo lo correcto. La frase "mi vida sin pensar" es, en el fondo, una metáfora de esa libertad, de esa espontaneidad, de esa valentía que le permite a Khan Yaman navegar su extraordinaria vida. Es la capacidad de sentir, de desear, de actuar, y luego con la misma fuerza, de seguir adelante sin dejarse atrapar por el miedo o la duda excesiva. Es vivir la vida con una intensidad que va más allá de la mera reflexión, es una vida de acción, de pasión y de audacia. Y esa, queridos amigos, es una forma de vivir que en el fondo, muchos admiramos y aspiramos a tener en nuestras propias vidas. Profundizando en su trayectoria, la transición de Turquía a Italia no fue solo un cambio de geografía, sino un salto cuántico en su carrera. Imaginemos la cantidad de análisis que podría haber detrás de una decisión así. ¿Cuántas reuniones, cuántos estudios de mercado, cuántas consultas con agentes y asesores? Sin duda, hubo una parte de planificación estratégica. Pero lo que el concepto de "mi vida sin pensar" sugiere es que en el momento crucial, la intuición y la voluntad de arriesgarse pudieron haber pesado más que cualquier análisis frío y calculador. Es como si, en un cruce de caminos, Khan Yaman hubiera sentido una fuerte llamada, un impulso interno que le dijera, este es el camino. Vamos a intentarlo. Y sin dejarse consumir por la parálisis del análisis, se lanzó. Esta audacia es un rasgo que resuena fuertemente con la idea de una vida vivida con valentía, donde la emoción y la convicción guían el paso. Asimismo, su forma de gestionar las redes sociales y la exposición mediática es fascinante. Mientras que muchos famosos se sumergen en estrategias de comunicación meticulosamente elaboradas, Khan Yaman a menudo parece interactuar de una manera más espontánea. Compartir momentos de su entrenamiento, sus viajes, sus momentos de relajación, incluso sus opiniones,
a veces sin la cautela que uno esperaría. Esto, lejos de ser imprudencia, puede interpretarse como una estrategia de autenticidad. Al mostrarse vulnerable y humano, se conecta de una manera profunda con su audiencia. Es como si dijera, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que siento, y confío en que lo entenderán. Esta apertura, esta falta de filtros excesivos, es lo que a menudo hace que su personalidad brille con luz propia y atraiga a miles de seguidores que valoran esa sinceridad. Piensen en la presión constante a la que están sometidos los artistas de su calibre. Cada comentario, cada like, cada mención se convierte en una métrica de su éxito o fracaso. Sin embargo, Kanyaman parece tener una fortaleza interior que le permite navegar estas aguas turbulentas con una aparente calma. No se trata de que no escuche o no procese las opiniones, sino de que no permite que éstas dicten su rumbo. Es como si tuviera un filtro interno que le permitiera tomar lo constructivo y desechar lo destructivo, sin quedar atrapado en un bucle de autocrítica o dependencia de la validación externa. Esta resiliencia, esta capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona que busca trascender. Y en Kan, parece manifestarse como una especie de no pensar en las opiniones que podrían desviarlo de su camino. La idea de mi vida sin pensar también se manifiesta en su aparente capacidad para reinventarse. El hecho de que esté explorando la franquicia de Sandokan es un claro ejemplo. Interpretar a un personaje tan icónico, que ha sido personificado por leyendas como Kabir Bedi, requiere una gran dosis de valentía y una disposición a enfrentar comparaciones y expectativas. Es un riesgo profesional, sin duda. Pero Kanyaman parece abrazar estos desafíos con una energía contagiosa. Es como si viera la oportunidad, sintiera la emoción del reto y se lanzara de cabeza, confiando en su capacidad para dar vida a este nuevo personaje. Esta mentalidad, enfocada en las posibilidades y no en los obstáculos, es una característica distintiva de aquellos que viven la vida con audacia. Además, su amor por Italia no es un secreto. Sus declaraciones sobre la cultura italiana, su estilo de vida, su conexión con la gastronomía y la moda, son constantes. Esta afinidad no es solo superficial, parece ser una elección vital profundamente arraigada. Establecerse en Italia, aprender el idioma, trabajar en producciones italianas, son decisiones que reflejan una conexión auténtica. Es como si su corazón hubiera encontrado un hogar, y su mente se hubiera encargado de materializar ese deseo. Esta forma de vivir, guiada por la emoción y la intuición, es lo que a menudo se describe como vivir con el corazón, una forma de actuar que trasciende el análisis frío y racional. En el ámbito de su desarrollo personal, su dedicación al deporte es un reflejo de esta filosofía. El entrenamiento físico intenso, la búsqueda de la excelencia en su disciplina, no es solo por estética. Es una forma de canalizar energía, de forjar disciplina, de poner a prueba sus límites. ¿Es una decisión calculada para mantener su imagen? Probablemente en parte. Pero la intensidad y la pasión con la que lo hace sugieren algo más profundo, una necesidad intrínseca de superarse a sí mismo. Esta búsqueda constante de crecimiento personal, esta voluntad de ir más allá de lo cómodo, es una manifestación de una vida vivida con propósito, donde la acción y la dedicación son clave. La frase "mi vida sin pensar" no implica, como hemos dicho, una irresponsabilidad o una falta de inteligencia. Al contrario, sugiere una confianza en uno mismo, una capacidad para confiar en la propia intuición y en la capacidad de resolver los problemas sobre la marcha. Es la diferencia entre planificar cada detalle de un viaje hasta el punto de perder la espontaneidad y tener un destino en mente, pero estar abierto a las sorpresas y las desviaciones del camino. Kanyaman, en su forma de abordar su carrera y su vida, parece encarnar esta segunda opción, un hombre con metas claras, pero con la valentía de adaptarse, de arriesgar y de dejarse llevar por la corriente de la vida cuando es necesario. El hecho de que sea capaz de mantener una base de fans tan sólida y diversa, a pesar de los altibajos de la fama y los escrutinios constantes, habla de su carisma innato y de esa cualidad que atrae a la gente. Es esa chispa, esa energía vital que emana de él, lo que hace que sus seguidores se sientan conectados. Y esa chispa, a menudo, se enciende cuando uno se permite actuar desde el impulso, desde la pasión, sin dejarse paralizar por el miedo a equivocarse. En resumen, hemos explorado esa faceta de Kanyaman que va más allá de las cámaras y los guiones, esa forma de vivir que, sin ser imprudente, parece guiada por la intuición, la audacia y la pasión.
Hemos visto cómo sus decisiones importantes, su forma de manejar la fama y su conexión con la vida pueden interpretarse a través de la idea de mi vida sin pensar, entendiendo esta como una metáfora de valentía, espontaneidad y acción. Es la capacidad de sentir el pulso de la vida y de responder. Es real con determinación, confiando en que el camino se irá abriendo a medida que se avanza. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las celebridades deben vivir más sin pensar? ¿Qué aspectos de la vida de Can Yaman les intrigan más? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.